En el siguiente video haremos un estudio analítico y gráfico de la función cuadrática. Comenzaremos con la forma polinómica, el cálculo de sus raíces mediante Bhaskara, y una vez halladas estas, presentaremos la forma factoriada en función de dichas raíces. Luego calcularemos las coordenadas del vértice y en función de estas escribiremos la forma canónica. De acuerdo al signo que tenga el coeficiente del término cuadrático, hallaremos su conjunto imagen. En cualquier función cuadrática, el dominio es todo el intervalo en el campo de los números reales. Realizaremos cálculo de parámetros según el tipo de solución que tenga la ecuación cuadrática, es decir, la función cuadrática igualada a 0. Aquí trabajaremos en especial con el caso de dos raíces reales e iguales, o bien una raíz real doble. Veremos en GeoGebra cómo se obtiene una familia de parábolas según varían el coeficiente del término cuadrático a, la abscisa del vértice x sub v y la ordenada del mismo y sub v. Finalmente analizaremos los tres casos de intersección entre recta y parábola y veremos las correspondientes representaciones gráficas en GeoGebra. Aquí tenemos presentada la forma polinómica. A por x cuadrado más b por x más c. ¿Dónde? A es el coeficiente del término cuadrático. Puede ser cualquier número real excepto el 0, porque si a vale 0, desaparece el término cuadrático, desaparece la función cuadrática y nos queda una función lineal. B, coeficiente del término lineal, y C, término independiente. Ambos sí pueden tomar cualquier valor real, incluido el 0. Si C es igual a 0, solo aparecen el término cuadrático y el término lineal, es decir, término independiente nulo. Si B es igual a 0, solo aparecen el término cuadrático y el término independiente. En un anexo teórico aparte desarrollaremos, a partir de la forma polinómica, cómo obtener la fórmula de Bhaskara utilizando el método de completar cuadrados para un trinomio cuadrado que no es perfecto. Aquí está la fórmula de Bhaskara en función de los coeficientes de la forma polinómica. Tenemos tres opciones. En la primera, el discriminante, así llamamos a lo que está dentro de la raíz, es positivo. B cuadrado menos 4 por A por C mayor que 0. Ambas raíces son reales y distintas entre sí. Gráficamente, la parábola corta al eje X o eje de abscisas en dos puntos distintos y decimos que es secante a dicho eje. Opción 2. El discriminante es igual a 0, es decir, es nulo. Ambas raíces son reales e iguales entre sí. Suele decirse también que hay una única raíz real doble. Gráficamente, la parábola es tangente al eje X o eje de abscisas. Tercera y última opción. El discriminante, b cuadrado menos 4ac, es negativo.
Ambas raíces son complejas, caso que aquí no analizamos y reservamos para el estudio de ecuaciones cuadráticas con soluciones complejas. Gráficamente, la parábola es exterior al eje X o eje de abscisas. Siendo complejas, ambas raíces son distintas entre sí, pero insistimos, no estudiamos este caso aquí. Para el caso en que ambas raíces son reales, a partir de la forma polinómica, habiendo calculado dichas raíces con la fórmula de Bhaskara, obtendremos la forma factoriada. Caso 1. Ambas raíces reales y distintas entre sí. Entonces la forma factoriada se escribe a, el coeficiente cuadrático, por x menos x sub 1 por x menos x sub 2. Y si las raíces son reales e iguales o una raíz real doble, escribimos esta expresión donde hicimos x sub 2 igual a x sub 1 porque es la condición. Y x menos x sub 1 por x menos x sub 1 queda a por x menos x sub 1 elevado al cuadrado. Insistimos, aquí solo armamos la forma factoriada si las raíces halladas mediante Bhaskara son reales, sean distintas entre sí o iguales. No escribimos la forma factoriada si el discriminante b cuadrado menos 4 por a por c es negativo. Ahora, de nuevo, con la forma polinómica, vamos a hallar las coordenadas del vértice de la parábola, al cual denominamos arbitrariamente b corta mayúscula, x sub b, y sub b, abscisa y ordenada del mismo. La abscisa x sub b se define según x sub b, x sub 1 más x sub 2 dividido 2. Es decir, sean las raíces reales, iguales o distintas entre sí, las sumamos algebraicamente, dividimos por 2 y de esa forma obtenemos la abscisa del vértice. En función de los coeficientes, la abscisa del vértice se obtiene menos b dividido 2 por a. El eje de simetría es una recta vertical que pasa por la abscisa del vértice y se escribe de esta forma: x igual x del vértice. Es decir, esta notación indica el eje de simetría de la parábola. La ordenada y sub b, una vez que calculamos la abscisa x sub b, la ordenada se obtiene reemplazando el valor numérico de la abscisa del vértice en la función polinómica. Es decir, venimos acá y en lugar de x ponemos esta expresión, menos b sobre 2a. Aquí en lugar de x, menos b sobre 2a. Insistimos, menos b sobre 2a es el mismo número que x1 más x2 dividido 2. Valor numérico de la abscisa del vértice, reemplazado por x en la forma polinómica, nos da la ordenada del vértice. Con estos dos datos numéricos obtenemos la forma canónica. A por x menos x del vértice al cuadrado más la y del vértice. En el siguiente ejemplo haremos un estudio completo de esta función. X cuadrado menos 4x menos 5. Comenzamos por hallar sus raíces utilizando Bhaskara, recordando
que aquí coeficiente del término cuadrático, si no hay ningún número, sabemos que es 1 positivo. Coeficiente del término lineal, menos 4. Término independiente, menos 5. Aplicamos Bhaskara. Entonces, menos b, menos 4, entre paréntesis. Especial cuidado con eso. Más menos, raíz cuadrada, b al cuadrado, menos 4 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 1, c, que vale menos 5, entre paréntesis. Muy importante. Todo dividido 2 por a, es decir, 2 por 1. Realizamos los cálculos. Menos 4 al cuadrado, 16. Menos por menos más. 4 por 1, 4 por 5, 20. Todo dividido 2. 16 más 20 da 36. La raíz de 36 vale 6. Y acá, por eso a este término se lo llama discriminante, porque ahora discriminamos, separamos en las dos raíces que va a tener esta cuadrática. 4 más menos 6 dividido 2. De nuevo, x igual 4 más menos 6 dividido 2, separamos en 2. x1, 4 menos 6 dividido 2. Da menos 2 sobre 2. Primera raíz, menos 1. Segunda raíz, 4 más 6 sobre 2. 10 dividido 2. Segunda raíz, 5. Conjunto de ceros. Es decir, puntos donde la parábola corta al eje X o eje de abscisas. x1 igual menos 1. x2 igual 5. Segundo paso, salimos de la forma polinómica. Ahora ya tenemos las raíces. Pasamos a la forma factoriada. A por x menos x1 por x menos x sub 2. Esta era la forma polinómica. Y ahora la forma factoriada presenta a1. X menos paréntesis menos 1. La primera raíz, por x menos 5, la segunda raíz. Y obtenemos entonces, el 1 es el neutro de la multiplicación, 1 por toda esta expresión, menos por menos más. Especial atención a este detalle. Si la raíz es negativa, el binomio correspondiente queda con este término positivo. Si la raíz es positiva, el binomio correspondiente queda con este término negativo. A eso obedece la expresión general x menos x1 por x menos x sub 2. Con las raíces halladas, menos 1 y 5, pasamos a calcular la abscisa del vértice. Suma algebraica de ambas raíces. Menos 1 más 5 dividido 2. 4 medios, o sea que la x del vértice vale 2. También utilizamos la otra fórmula, menos b sobre 2 por a. Como b era menos 4 y a era 1, menos por menos más 2 por 1, 2, otra vez la misma historia. La x del vértice vale 2, calculada de las dos maneras. Suma algebraica de las raíces dividido 2, o esta expresión en función de los coeficientes a y b de la forma polinómica. El eje de simetría entonces es x igual 2. Vamos a la función polinómica original. Queremos calcular la y del vértice. ¿Dónde está x? Aquí y aquí. Reemplazamos por 2. Realizamos los cálculos. 2 al cuadrado 4, menos por más menos, 4 por 2 8, menos 5. Menos 8 menos 5 menos 13 más 4, la y del vértice vale menos 9. Por lo tanto, con la x del vértice y la y del vértice tenemos el punto vértice de la parábola. 2 de abscisa menos 9 de ordenada.
La forma canónica queda entonces, siendo la expresión genérica a por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice, 1 por x menos 2 más menos 9. De nuevo, el 1 es el neutro de la multiplicación, desaparece. Por lo tanto, la forma canónica nos queda x menos 2 al cuadrado más por menos 9. Aquí tenemos representada la función cuadrática y igual x cuadrado menos 4x menos 5, sus dos raíces x1 y x2 y su vértice b. Primera raíz, menos 1 en x, 0 en y. Ese es el punto. Segunda raíz, 5 en x, 0 en y. Coordenadas del vértice, 2 de abscisa, menos 9 de ordenada. Aquí analizamos la imagen de la función según el signo del coeficiente del término cuadrático. Si a es mayor que 0, las ramas de la parábola están orientadas hacia arriba. Y la imagen de la función empieza en la ordenada del vértice y se va hacia más infinito, no termina nunca. En este caso, como la y del vértice es menos 4, la imagen empieza en menos 4, este extremo es cerrado y no termina nunca porque va hacia más infinito, extremo abierto. Ahora A es negativo y por lo tanto las ramas de la parábola están orientadas hacia abajo. Por lo tanto, la imagen de la función viene desde menos infinito y termina en la y del vértice. Otra vez, el conjunto es ahora abierto a la izquierda porque viene desde menos infinito, cerrado a la derecha porque termina en la y del vértice. Es decir, aquí el conjunto imagen viene desde menos infinito hasta 1. Resumimos ahora. A partir de la forma polinómica, obtuvimos el conjunto de ceros, menos 1 y 5. Escribimos la forma factoreada. Siendo la raíz menos 1, en el binomio escribimos x más 1. Siendo la otra raíz 5, en el binomio escribimos x menos 5. Con las coordenadas del vértice escribimos la forma canónica. Siendo la abscisa del vértice 2, aquí escribimos x menos 2. Siendo la ordenada del vértice menos 9, este término conserva el signo, menos 9. A vale 1. El coeficiente del término cuadrático es positivo. Las ramas hacia arriba. El conjunto imagen empieza en la y del vértice, no termina nunca. Por lo tanto, el conjunto imagen va desde menos 9 hacia más infinito. Insistimos, ya lo hemos dicho, en toda función cuadrática, el dominio es todo el campo de los números reales. Aquí podremos resolver ecuaciones. Las inecuaciones cuadráticas quedan para otro trabajo posterior, que están vinculadas a los coeficientes paramétricos que va a presentar nuestra función cuadrática. En el siguiente ejemplo hay que hallar k perteneciente a los números reales para que esta ecuación cuadrática tenga dos raíces reales e iguales. Aquí el coeficiente del término cuadrático a es menos k sobre 4 más 3 medios. El coeficiente del término lineal es menos k y el término independiente es 1. Primer paso. Nuestra ecuación cuadrática parametrizada
tendrá dos raíces reales e iguales si se cumple la condición de que el discriminante b cuadrado menos 4 por a por c es igual a 0. Segundo paso. Comenzamos planteando esto. B al cuadrado. Como b vale menos k, queda menos k entre paréntesis elevado al cuadrado, menos 4 por a, que dijimos vale menos k sobre 4 más 3 medios, por c, que vale 1, igualado a 0. Entonces aquí debemos resolver una ecuación cuadrática auxiliar de la ecuación original, donde la incógnita no es x, sino k, asociada a la condición de que se tengan dos raíces reales iguales o una raíz real doble, de nuevo con esta condición, discriminante nulo. Menos k elevado al cuadrado, desaparece el signo negativo porque menos por menos da más, queda k al cuadrado. Menos 4 por menos k sobre 4, menos 4 por 3 medios. Y por supuesto el 1 es el neutro de la multiplicación, desaparece en este producto. Es decir, que lo que hicimos acá es como si previamente multiplicamos menos 4 por 1, que da menos 4, y luego aplicamos propiedad distributiva. Menos 4 por menos k sobre 4 y menos 4 por 3 medios. A continuación, cancelamos el 4 del numerador con el del denominador, cancelamos este 4 con este 2 y nos queda un 2, y en definitiva llegamos a que k cuadrado menos por menos más k menos 2 por 3 menos 6 igual a 0 es la ecuación cuadrática auxiliar, donde ahora la incógnita es k. La resolvemos, por supuesto, insistimos, la incógnita aquí es k porque estamos trabajando con esta ecuación cuadrática auxiliar, no con la ecuación original. Aplicamos Bhaskara, aquí el coeficiente del término cuadrático y del término lineal, ambos valen 1 y el término independiente vale menos 6. Como acá es 1, queda menos b, menos 1, más menos, raíz cuadrada, b al cuadrado, 1 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale menos 6. Todo sobre 2 por a, 2 por 1. Realizamos todas las cuentas. Menos 4 por menos 6, menos por menos más, 1 más 24, menos 1 más menos, raíz de 25 sobre 2, aplicamos el discriminante, menos 1 menos 5 y menos 1 más 5, por lo tanto, haciendo todos estos cálculos, los dos valores de k, para los cuales esta ecuación cuadrática tiene dos raíces reales e iguales, son menos 3 y 2. Ahora vamos a ver la familia de parábolas que obtendremos según que estemos variando el valor del coeficiente del término cuadrático a, la abscisa del vértice x sub b y la ordenada del vértice y sub b. Esto lo haremos en GeoGebra. Y comenzamos por preguntarnos qué observamos allí cuando modificamos el valor del coeficiente del término cuadrático a. Vamos a ver qué ocurre con las ramas de la parábola a medida que el coeficiente del término cuadrático a aumenta desde 0.2 acercándose hasta 5. Lo que podemos observar claramente es que las ramas de la parábola se cierran sobre el eje de simetría. Cuanto mayor es el valor de a, más cerca están las ramas del eje de simetría. Ahora
el coeficiente del término cuadrático a tiene valor negativo y por lo tanto las ramas están orientadas hacia abajo. Y lo que haremos a continuación es irle dando valores cada vez más pequeños. Y lo que observamos es exactamente lo mismo. Las ramas se cierran sobre el eje de simetría a medida que el valor de A se va haciendo cada vez más chico. A continuación vamos a ver qué ocurre cuando la abscisa del vértice varía. Primero, aumentando su valor. A medida que eso ocurre, la parábola se va desplazando hacia la derecha. Es decir, para valores positivos de la abscisa del vértice cada vez mayores. Veremos ahora qué ocurre cuando la abscisa del vértice toma valores negativos cada vez más pequeños. La parábola se va desplazando hacia la izquierda. Y por último veamos qué pasa cuando modificamos la ordenada del vértice. A medida que va tomando valores positivos cada vez más grandes, la parábola se desplaza hacia arriba por el eje de simetría. Finalmente, daremos a la ordenada del vértice valores negativos cada vez más pequeños. Y la parábola se desplaza hacia abajo por el eje de simetría. En síntesis, si varía el valor del coeficiente cuadrático, cuanto mayor sea el coeficiente cuadrático positivo o cuanto menor sea el coeficiente cuadrático negativo, las ramas de la parábola se cierran sobre el eje de simetría. Si modificamos el valor de la abscisa del vértice, la parábola se desplaza horizontalmente. Y si modificamos la ordenada del vértice, la parábola se desplaza verticalmente. Al intersecar una parábola con una recta, geométricamente puede ocurrir una y solo una de tres cosas, y cada una tiene su correspondiente opción analítica. Resolvemos el sistema que forman la función cuadrática y la lineal. Por lo general, reemplazamos la lineal dentro de la cuadrática y se obtiene una función cuadrática auxiliar, a la que llamamos A mayúscula para distinguir de la función original por x cuadrado más b por x más c igual a 0. Y lo que nosotros analizamos es el discriminante de dicha ecuación cuadrática auxiliar. B cuadrado menos 4ac. Insistimos, puede ocurrir una de tres cosas. La recta corta la parábola en dos puntos distintos. Se la denomina secante y el discriminante de la función cuadrática auxiliar b cuadrado menos 4ac tiene que ser mayor que 0. Si la recta corta la parábola en un solo punto, es tangente. B cuadrado menos 4 por A por C igual a 0. Si la recta no corta la parábola en ningún punto, se dice que es exterior a la misma. B cuadrado menos 4 por A por C menor que 0. Ejemplo 3. Vamos a resolver analítica y gráficamente el sistema que forman esta función cuadrática y igual x más 3 al cuadrado menos 4 y esta función lineal 2x más y más 7 igual 0. Por lo general, cuando está despejada la y en ambas ecuaciones, se aplica el método de igualación. Pero aquí en particular es más conveniente aplicar directamente sustitución. Es decir, venimos a la expresión
de la función lineal, y donde está y reemplazamos por la expresión de la cuadrática. Es decir, que aquí lo que nos va a quedar es x más 3 al cuadrado menos 4. Por lo tanto queda 2x más, en lugar de y, x más 3 al cuadrado menos 4, más 7 igual a 0. Desarrollando algebraicamente esta expresión, vamos a obtener la ecuación cuadrática auxiliar. Previamente recordamos que el cuadrado de un binomio, x más 3 al cuadrado, se desarrolla como cuadrado del primero, x al cuadrado, más doble producto del primero por el segundo, 2 por x por 3, más cuadrado del segundo, 3 al cuadrado. Por lo tanto, x más 3 al cuadrado queda x cuadrado más 6x más 9. Tercer paso, volvemos a esta ecuación cuadrática auxiliar, 2x más, en lugar de x más 3 al cuadrado, x cuadrado más 6x más 9, menos 4 más 7. 2x más 6x queda 8x. 9 más 7, 16, menos 4, 12. En definitiva llegamos a x cuadrado más 8x más 12 igual a 0. Esta es la cuadrática auxiliar que nos va a indicar al resolverla si la recta y la parábola son secantes, tangentes entre sí o exterior una a la otra. Los valores que hemos hallado de x serán reemplazados o en la lineal, casi siempre conviene hacerlo allí, o en la cuadrática, que es lo que haremos aquí porque está despejada la y. O sea que vamos a venir acá a la cuadrática y vamos a reemplazar los valores de x, que son menos 6 y menos 2. Menos 6 más 3 al cuadrado menos 4 va a ser el primer valor de y, el que corresponda a la abscisa menos 6, e y sub 2, menos 2 más 3 al cuadrado menos 4, segundo valor de y, que corresponde a la abscisa x sub 2. Es decir, cada uno de estos pares de valores nos dan un punto de intersección entre la recta y la parábola. Para x sub 1 igual menos 6 más 3 queda menos 3 al cuadrado menos 4, menos 3 al cuadrado 9, menos 4 5, primer punto de intersección, menos 6 en x, 5 en y. Para x sub 2 igual menos 2 más 3, 1 al cuadrado, menos 4, 1 menos 4, menos 3. Segundo punto de intersección, menos 2 en x, menos 3 en y. Cuando resolvimos la cuadrática auxiliar, obtuvimos un discriminante positivo. Otra vez insistimos, como el discriminante es positivo, la recta es secante a la parábola, la corta en estos dos puntos. Y ahora en GeoGebra veremos volcados todo lo que hemos hallado aquí. Comenzamos representando la parábola igual x más 3 entre paréntesis al cuadrado menos 4. A continuación, la recta 2x más y más 7 igual a 0. Y por último, los dos puntos de intersección que obtuvimos. Peso 1, menos 6 de abscisa, 5 de ordenada. Y peso 2, menos 2 de abscisa, menos 3 de ordenada. Ejemplo número 4. Resolución gráfica y analítica de este sistema. Aquí es conveniente aplicar igualación. ¿Por qué? Porque tenemos despejada la y en ambas, en la cuadrática y en la lineal. Así que simplemente igualamos x cuadrado más 6x más 5 con 6x más 5. Por supuesto aquí el 6x que se repite en los dos miembros de la igualdad se cancela. Lo mismo con el 5. Resultado, x cuadrado igual 0.
Por lo tanto, hay una única raíz real doble, que es 0. Reemplazamos x igual 0 en la lineal, porque aquí es más fácil que hacerlo en la cuadrática. 6 por 0 más 5, quiere decir que el valor de y que obtuvimos es 5. Conclusión, la recta intercepta la parábola solamente en el punto 0 de abscisa, 5 de ordenada. Es decir, como vamos a ver a continuación en GeoGebra, la recta es tangente a la parábola. Aquí tenemos graficada primero la parábola y igual x cuadrado más 6x más 5. A continuación la recta igual 6x más 5. Y por último el punto de tangencia entre ambas. 0 de abscisa, 5 de ordenada. Último ejemplo. Resolución gráfica y analítica de este sistema. De nuevo, como la y está despejada en ambas expresiones, utilizamos el método de igualación. X cuadrado más 6x más 5 igual a x menos 2. Pasamos estos dos términos al primer miembro de la igualdad, la x restando, el menos 2 sumando, agrupamos las x, 6 menos 1, 5x, agrupamos los términos independientes, 5 más 2, 7, y llegamos a esta cuadrática auxiliar, x cuadrado más 5x más 7 igual a 0. Aplicamos Bhaskara, 5 menos 5 más menos 5 al cuadrado menos 4 por a que vale 1 por c que vale 7, llegamos a que dentro de la raíz nos queda un número negativo. Por lo tanto, esta ecuación cuadrática auxiliar no tiene raíces reales, sino imaginarias. La recta no intercepta la parábola en ningún punto, es decir, es exterior a la misma. Y ahora vamos a chequear todo esto en GeoGebra. Otra vez tenemos la función cuadrática y igual a x cuadrado más 6x más 5. Y ahora la función lineal y igual a x menos 2, una exterior a la otra. No tienen ningún punto en común. Este trabajo fue realizado para la especialidad en enseñanza en entornos virtuales de la Universidad Nacional de Quilmes. El seminario se denomina Principios de Diseño y Evaluación de Materiales Didácticos. La docente Débora Schneider, los alumnos Bori Matías y Pintos Roberto. Carpeta de trabajo elegida Matemática Inicial MDM, autoras Pellet Claudia, Klein Juliana, Blonheim Patricia, y el ítem elegido fue el de función cuadrática.